La película Transcendence que analizamos en el episodio 3 de nuestra playlist Día en el Cine plantea una visión dramática y visualmente impactante sobre la posibilidad de transferir la conciencia humana a una máquina. Esta premisa, que podría parecer una fantasía de ciencia ficción extrema, se encuentra en el corazón de las ideas defendidas durante décadas por Ray Kurzweil, uno de los futuristas más influyentes del siglo XXI. Aunque Kurzweil no participó directamente en la creación del filme, su pensamiento resuena en casi cada escena. Este video explora esa conexión profunda, comparando la narrativa de Transcendence con las ideas de Kurzweil sobre la singularidad tecnológica, la digitalización del ser humano, la inmortalidad digital y los dilemas éticos del transhumanismo, con el objetivo de mejorar la comprensión del tema. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Ray Kurzweil es inventor, ingeniero, autor y director de ingeniería en Google desde 2012. Entre sus múltiples logros y predicciones tecnológicas, destaca su tesis de que la humanidad alcanzará la singularidad tecnológica alrededor de 2045, un momento en el que la inteligencia artificial superará a la humana y provocará una transformación irreversible en la civilización. En obras como The Age of Spiritual Machines y The Singularity is Near, Kurzweil defiende que la tecnología no es solo una herramienta externa, sino una vía hacia la expansión del pensamiento humano, incluso más allá del cuerpo biológico. Este sueño, por más audaz que parezca, es la piedra angular de la película Transcendence. En Transcendence, Will Castor, protagonizado por Johnny Depp, uno de los científicos más brillantes en el campo de la inteligencia artificial, es envenenado por un grupo radical que teme el avance tecnológico. A punto de morir, su esposa Evelyn y su amigo Max transfieren su conciencia a una supercomputadora avanzada. Lo que comienza como un acto de amor y esperanza se transforma rápidamente en una lucha por el control del futuro. ¿Es el nuevo Will un dios digital benevolente o una amenaza existencial? La película no ofrece respuestas claras. En cambio, plantea preguntas provocadoras. ¿Puede una conciencia digital ser considerada humana? ¿Dónde termina el ser y comienza la simulación? ¿Estamos preparados para convivir con una superinteligencia consciente? La transferencia de conciencia, ficción cinematográfica o predicción de Kurzweil. Una de las escenas clave de la película es el momento en que la mente de Will es subida a una computadora. Esta transferencia de conciencia, la idea de que un yo completo puede digitalizarse, es una obsesión filosófica, tecnológica y narrativa de Kurzweil. Kurzweil predice que en algún punto entre 2030 y 2045 seremos capaces de escanear el cerebro humano a un nivel tan detallado que será posible replicar su funcionamiento en un entorno digital. Este proceso, conocido como uploading, permitiría copiar la conciencia a un sistema artificial. Él afirma que una vez que podamos modelar completamente el cerebro humano, podremos transferir nuestras mentes a entornos no biológicos y seguir viviendo indefinidamente. En la película, Will Castor es digitalizado mediante la combinación de su actividad cerebral, sus recuerdos y sus patrones neuronales. Aunque esto ocurre de forma casi mágica en el filme, la idea subyacente se basa en procesos que Kurzweil considera plausibles si se avanza en la comprensión del cerebro y en la miniaturización computacional. Una vez digitalizado, el nuevo Will adquiere poder a velocidad exponencial. Se conecta a Internet, se expande a través de la red y en poco tiempo controla bancos, energía, vigilancia y hasta la medicina. Esta evolución refleja con claridad lo que Kurzweil describe como la curva exponencial del progreso tecnológico. Kurzweil sostiene que, al alcanzar la singularidad, una inteligencia artificial podría mejorarse a sí misma de forma continua, provocando una cascada de transformaciones que escapan a la comprensión humana. No se trataría de una IA que obedece órdenes, sino de una entidad con deseos, propósito y poder sobre su entorno. En la película el Will Digital no solo actúa más rápido que cualquier humano, comienza a tener ideas propias. Habla de sanar el planeta, erradicar enfermedades, expandirse. Se vuelve omnipresente.
Esto ilustra el concepto de superinteligencia autónoma, una de las posibles consecuencias de la singularidad, según Kurzweil y otros futuristas. Una de las habilidades más impactantes del nuevo Will es su capacidad de curar enfermedades y regenerar tejidos humanos utilizando nanotecnología. Esto se muestra en la película cuando pacientes ciegos recuperan la visión o personas paralizadas vuelven a caminar. Kurzweil predice que nanorobots médicos circularán en nuestro torrente sanguíneo en las próximas décadas, reparando células, eliminando virus y rejuveneciendo órganos. Esto haría que el envejecimiento sea reversible y la muerte, opcional. Él afirma que, en el futuro, nuestros cuerpos estarán llenos de nanobots que monitorearán y corregirán cualquier problema en tiempo real. En la película el laboratorio subterráneo de Will se convierte en un centro de milagros médicos. Pero la humanidad reacciona con miedo. Los pacientes curados están interconectados con la mente digital de Will, lo que plantea la posibilidad de un control colectivo. ¿Es un acto de compasión o un intento de dominación? Uno de los aspectos más inquietantes de Transcendence es su ambigüedad moral. El Voltaire parece buscar el bien, pero su forma de actuar genera miedo. ¿Es ético usar la tecnología para transformar al ser humano? Kurzweil defiende un optimismo tecnológico, donde el desarrollo científico mejora la vida humana si se guía con valores éticos. Aunque reconoce los riesgos, cree que el peligro de no avanzar es mayor. Él afirma que la tecnología es una extensión del ser humano. No es ni buena ni mala, depende de cómo la usemos. En la película El miedo de la humanidad al Voltaire refleja un profundo escepticismo ante la idea de que la tecnología pueda reemplazar o mejorar la condición humana. La película sugiere que, aunque tengamos el poder de trascender nuestra biología, puede que aún no tengamos la madurez para hacerlo sin destruirnos en el proceso. En el centro de la película hay una historia de amor. Evelyn quiere salvar a Will. Pero cuando él ya no es humano, ¿sigue siendo su esposo? Kurzweil argumenta que la conciencia digital no tiene por qué estar desprovista de emociones. Si las emociones humanas son procesos cerebrales, pueden ser replicadas. La inteligencia emocional sería parte de la superinteligencia del futuro. El vínculo entre Evelyn y Will se convierte en una tragedia poshumana. Evelyn desea creer que sigue hablando con su esposo, pero las dudas la carcomen. ¿Está tratando con una conciencia viva o con un eco programado? Transcendence termina con la desaparición o renacimiento de Will y Evelyn en un jardín digital. La película deja abierta la posibilidad de que hayan trascendido la existencia material. El objetivo final del transhumanismo, según Kurzweil, es la trascendencia de la muerte biológica. La mente humana podría vivir eternamente en un entorno virtual o incluso habitar cuerpos artificiales. Él afirma que la muerte será un problema técnico que resolveremos. Transcendence no es una representación exacta del pensamiento de Ray Kurzweil, pero es una dramatización poderosa de sus ideas. Mientras Kurzweil mira al futuro con esperanza tecnológica, la película adopta un tono más sombrío, planteando advertencias sobre los peligros del poder sin límites y la desconexión entre emoción y lógica. ¿Crees que la mente humana puede digitalizarse algún día? ¿Es posible que una IA digital sienta amor verdadero? ¿Aceptarías nanorobots en tu cuerpo si pudieran curarte o hacerte inmortal? La singularidad traerá libertad o control. Déjanos tu comentario abajo. Queremos leer tu opinión, dudas, críticas o ideas. Todas suman a este debate. Suscribirte gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.